las 14:03 del martes 28 de enero del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces Walter Cotrina Miñano y Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 8-2028-8, sea contra el señor Daniel Salaverry Villa por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad peculado doloso por la profesión, para sí, hecho 2, y para otro, hecho 3, previsto en el artículo 387 del Código Penal en el agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Cedo la dirección del debate a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a acreditar a las partes por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor presidente, señores magistrados supremos, defensa técnica, procuraduría pública y demás presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás datos que ya obran en ambas. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría. Buenas tardes, señores magistrados supremos. Buenas tardes con los presentes. El abogado Miguel Ángel Prado Marca, con registro CAL número 46310 y con los demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Por la defensa del procesado. Señora directora de debates, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los integrantes de este colegiado, así como comisión fiscal, señor procurador y las demás personas conectadas. Evelio Vidal Abanto, con los datos ya consignados en sesiones anteriores, asumiendo la defensa de Daniel Salaverry Villa. Muchas gracias. Gracias. El procesado. Muy buenas tardes, señores jueces supremos. Su audio, por favor. Su audio no se le escucha. ¿No se escucha mi audio? Soy Daniel Enrique Salaverry Villa, con DNI 18010708. ¿No se le escucha bien, señor? Que me da un minuto para, doctora, por favor, para hacer el audio. Mil disculpas, ahora sí, ¿se me escucha? Continúo sin escuchar, señora directora de debates, para los efectos de la grabación. En todo caso, se le sugeriría que vuelva a ingresar el... A ver, señor Salaverry, por favor, desconéctese y vuelva a ingresar para que podamos oírlo. Buenas tardes, señores jueces supremos. Entra por mi celular, creo que tengo problemas con mi computadora. No sé si me escuchan. Sí. Gracias. Soy Daniel Enrique Salaverry Villa, con DNI 18010708. Gracias. Damos por válidamente instalada. Gracias. Vamos a continuar la audiencia conforme a su estadio. Habíamos concluido con la prueba documental del Ministerio Público, que corresponde oralizar la prueba de la defensa. Tiene la palabra el señor abogado. Sí, conforme, señora magistrada. ¿Sí nos pueden apoyar con la proyección, por favor, de las pruebas admitidas? Correcto. Señorita asistente especialista de audiencias, atenta al documento. Sí, señora. ¿Qué precisa, por favor, el señor abogado?
Sí, los informes periciales del 1 al 3 ya no se van a oralizar porque han sido objeto de interrogatorio, ya no tendría ningún tipo de obligación de hacerlo en la medida que ha sido introducido a través de las declaraciones periciales. Solamente comenzaríamos con el informe de orientación de oficio, Bien, número correcto. 2324. Sí, para resaltar la utilidad, pertinencia y conducencia de este documento, señora directora de debates, todos los integrantes de su digno colegiado, que el denominado informe de orientación de oficio número 2324-2019 CG/JUSP-SOO, denominado orientación de oficio del Congreso de la República, establece el informe sobre pagos por apoyos logísticos para la semana de representación, estableciendo un lapso de evaluación desde el 13 de septiembre del 2017 al 28 de febrero del 2019. Siguiente, por favor. Para dejar también establecido en la página 2, donde se establece justamente, donde se establece en el punto específico, no, sube, por favor, donde dice, no, ahí está bien, en el ítem 2, donde dice situación adversa, 1, ausencia de regulación con precisiones y controles administrativos para la adecuada implementación de la asignación de apoyo logístico para la semana de representación, que viene generando interpretaciones distintas en su aplicación por el servicio parlamentario. Este informe ya establecía la posibilidad de una ausencia de regulación respecto a los controles administrativos de la semana de apoyo logístico. Se hace un análisis de toda la evolución, cómo fue considerado primero el monto que se le daba a los congresistas como viático, los conceptos que ellos comprendían, para luego dejarse sin efecto estos y pasar al acuerdo de mesa 038, donde ya se establece la posibilidad de que esto sea considerado como una especie remunerativa. Siguiente página, por favor, doctora. Siguiente, un poquito más abajo, por favor, para ahí, en el cuadro. En el cuadro número 1, se establece cuál es el apoyo logístico que se le da por los gastos de actividad de las semanas de representación, estableciendo que es antes de la fecha de septiembre del 2017, era un reembolso hasta 2.000 soles por semana de representación. Y a partir de septiembre del 2017 hasta la fecha del informe, y obviamente sigue todavía vigente, la asignación mensual que se les daba es de 4.000 soles, que está sujeto a una retención de 1.200 por impuesto a la renta de quinta categoría, con un pago neto de 2.800. Se establece como punto importante también en este ítem que no está sujeto a rendición de cuentas y que solamente hay que presentar un informe de actividades, más no hay que justificar el gasto en el que se hacía. Siguiente, por favor, doctora. Ahí. Quiero también resaltar en la página 3 de este informe, en el primer párrafo, donde se establece que de lo expuesto de la modificación a la asignación de apoyo logístico para la semana de representación aprobada por el acuerdo de mesa 038, significó una variación de su naturaleza jurídica, por lo que esta entonces era un reembolso de gastos sujetos a rendición, pasó a ser una asignación de 4.000 soles afecto a la retención de impuesto a la renta de quinta categoría. 1.200 soles. No sujeta a rendición de cuentas y con carácter de retribución por servicios personales, a tenor de lo establecido en el artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. En el tercer párrafo, para resaltar también que establece, asimismo, no se ha considerado la incidencia que tendría el otorgamiento de la precitada asignación económica, la concurrencia de eventos que imposibiliten a los señores congresistas cumplir con su semana de representación, como podrían ser viajes oficiales al extranjero, licencias sin goces de haber, descansos médicos, sesiones permanentes o extraordinarias, entre otras. Es decir, este informe establece que incluso en esas situaciones no había una regulación clara y que incluso deberían de seguir gozando de la asignación que se les otorgaba. Siguiente, doctora, por favor, hasta el cuadro número 2 que está en la página 4. Sí, correcto, ahí está, doctora.
En el punto donde se establece opiniones emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica relacionadas a la semana de representación, haciendo alusión al oficio número 418-2018, en la opinión o el análisis jurídico, en el segundo párrafo se dice: no existe parámetro ni fundamento establecido por los cuales pueda reducirse el monto establecido por concepto de asignación por semana de representación por un día menos de actividad en la semana de representación, por lo que corresponde el pago en su totalidad. Es decir, se admite que el pago de apoyo logístico cuando el congresista realiza la semana de representación en menos de 5 días laborables continuos. Es una situación totalmente diferente a lo que la acusación ha planteado. ¿Puede bajar, por favor, doctora? Ahí nada más. Sí. En el punto B, un poquito más para que puedan tener... sí, en el punto B, en la parte final se destaca algo importante. En esa medida comprende la referida planilla a la totalidad de señores congresistas, a excepción de los congresistas nombrados en el cargo del Ministerio de Ministros de Estado y aquellos que soliciten ser excluidos sin haber desarrollado procedimientos y controles adicionales para implementar el acuerdo de Mesa 038-2017. Este es un punto importante porque hay que cotejarlo con lo que sostenía el Ministerio Público y en su momento hizo la precisión, la Procuraduría, donde decía que no se le pagaba a todos los congresistas, sino que en la mayoría había 125, porque evidentemente algunos congresistas asumían la condición de ministro de Estado, habían pedido su exoneración porque no realizaban ese trabajo de representación y por eso es que no se les pagaba. Pero el informe establece que la totalidad de congresistas tenían no solamente la posibilidad, sino también el derecho de recibir la asignación por los 2.800 soles netos. Respecto a ese documento, ¿sería esa la utilidad, pertenencia y conducencia para la teoría del caso, señora magistrada? Gracias. El Ministerio Público. Gracias, señora directora de debate. Este documental acredita que los congresistas deben cumplir su semana de representación y para ello se estableció que se suspenden todas las actividades parlamentarias que requieran la participación de los señores congresistas, conforme se puede apreciar en la página 1 del informe mencionado. Esto es en el punto 2, situación adversa, debajo del número 1, el segundo párrafo donde dice el reglamento del Congreso de la República. En su artículo 23, inciso F, establece que los congresistas tienen la obligación de desplazarse 5 días continuos al mes a sus inscripciones electorales de procedencia para tomar contacto directo con los ciudadanos, recibir sus preocupaciones y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Actividad denominada Semana de Representación, durante la cual se suspenden todas las actividades parlamentarias que requieren la participación de los señores congresistas. Eso es todo. La Procuraduría. Sí, señorita directora de debates. En relación al documento, también la Procuraduría, en lo que corresponde a lo que en parte ha realizado la defensa del señor Salaverry, a hoja 72, en el punto B, justamente se señala que la Dirección General de Administración desarrolla las planillas de apoyo logístico para esas actividades de representación a través del Grupo Funcional de Giros y Conciliaciones del área de tesorería, siguiendo el procedimiento utilizado para elaborar la planilla de asignación por función congresal de congresistas previsto en el numeral 4.2.3 de la Directiva 03-2016 DGA-CR, que establece el procedimiento para la elaboración de las planillas de pago de remuneraciones, bonificaciones, racionamiento, pensiones y otros. En esa medida comprende la referida planilla la totalidad de los señores congresistas, a excepción de los congresistas nombrados en el cargo de ministro de Estado y aquellos que solicitaron ser excluidos. Entonces, tal y cual también lo ha establecido esta directiva de tesorería, existía la posibilidad de que los señores congresistas, aparte de haber sido asignados al cargo de ministros de Estado, se exoneren por diversas condiciones de la asistencia a esta semana de representación y se determine así en la planilla de asignaciones por funcionamiento de Congreso el no pago justamente del abono que se le hacía por las actividades de semana de representación. Entonces ese punto es el que va a resaltar la Procuraduría en relación al documento que ha realizado la defensa del señor Salaverry con ese
criterio, señorita directora de debates. Bien, una pregunta al señor abogado. Los 4.000 soles que recibía el procesado ha sido denominado asignación por semana de representación o apoyo logístico por función congresal. ¿Eso está reflejado en la boleta de pagos de su patrocinado, señor abogado? Sí, doctora, como se hizo la presentación por parte del Ministerio Público, está dentro del rubro planillas y remuneraciones, y eso está establecido incluso con la documentación que se le pagaba, ¿no? Cheque contable, o tributariamente hablando. Por eso es que incluso habla sobre el código tributario. Esto es parte de la asignación que se le daba. Gracias, señor abogado. Bien, continuamos con el documento siguiente. Sí, señora magistrada, el siguiente documento es el denominado dictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 082, 084, 084, 289, 393, 624 y 654, donde se agrupa la posibilidad de modificar algunas normas del reglamento del Congreso de la República, específicamente el artículo 23, inciso F. Los antecedentes que se exponen en cada uno de los proyectos establecen básicamente que el congresista ha sido elegido no para una jurisdicción específica, sino que es un congresista de la República, pudiendo representar a cualquier parte del país. Tanto es así que en la conclusión de ese dictamen, por favor, en la parte final, doctora, porque el dictamen es básicamente lo mismo, donde se discute constitucionalmente cuál es la función por la cual se debe de modificar. Siguiente, por favor. Es en el ítem 8. En la conclusión, se establece que por estas consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución y Reglamento, como resultado del análisis respectivo y de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, propone la aprobación de los proyectos de la Resolución Legislativa 082-2021-CR, 084-2021, 289-2021, 393-2021, 624-2021 y 654 con el siguiente texto sustitutivo, por lo cual da paso a la resolución legislativa del Congreso que incorpora el literal K al artículo 22 y modifica el literal F del artículo 23 y el artículo 51 del reglamento del Congreso. Y en el siguiente, por favor, doctora, en el artículo 23, donde se establece cuáles son las obligaciones que tienen los congresistas, en el subrayado se pone que es a cualquier parte del país, lo que quedaría el artículo modificado de la siguiente manera: de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales como el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de su procedencia o en cualquier parte del país, individualmente o en grupo. Esta utilidad y pertinencia y conducencia de este documento estriba para la teoría del caso de la defensa que mi patrocinado, en los días que no estaba en Trujillo, estaba en Lima, pero estaba cumpliendo función congresal, sea como integrante de las comisiones, como parte portavoz, que era perfectamente aceptable conforme a lo que esté establecido acá en esta modificatoria de la resolución legislativa a la cual se ha dado lectura. Gracias. El señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. Conforme hemos podido apreciar, el dictamen de la Comisión de Constitución y el Reglamento tiene con fecha 17 de noviembre de 2021. Este documental acredita que con fecha 12 de noviembre de 2021 se propuso la aprobación de diversos proyectos de ley, entre ellos el proyecto número 289/2021-CR, por lo cual se modifica el artículo 23
literal F del reglamento del Congreso, a efectos que los señores congresistas tengan la obligación de realizar su semana de representación en el lugar de su circunscripción electoral de procedencia o cualquier parte del país. Si bien es cierto, eso dice, también es cierto que recién se permitía a partir del año 2021, y no olvidemos que los hechos imputados es 2017-2018. Eso es en cuanto a lo que acredita con respecto a mi servicio. Gracias. Gracias. El señor procurador. Sí, señorita Victoria Batis, en relación al análisis de esta documental, también la Procuraduría va a resaltar la fecha de la misma, que está proclamada en el año 2021, y asimismo se debe tener en consideración de que todas las características que engloban a lo de la semana de representación no han variado. No se ha variado los montos, no se ha variado el tiempo, no se ha variado tampoco el reiterativo de que el congresista debe cumplir con su semana de representación 5 días continuos del mes en relación a las funciones que debe desarrollar en la semana de representación. No presenta ninguna variación aquí, solamente se amplía el radio de acción de los señores congresistas en relación a que la semana de representación no únicamente se va a circunscribir al lugar donde se han circunscrito la votación que los llevó al Congreso. Entonces, fuera de ello, de ampliar el radio de acción a los señores congresistas en las mismas características que lo que determinó el acuerdo de mesa anterior y lo que determina también el artículo 23, inciso F de la semana de representación en relación a las funciones que deben cumplir los señores congresistas. Eso es todo por parte de Procuraduría. Gracias. Continuamos. Continuamos, señor abogado. Señor abogado, continuamos. Sí, señora magistrada, disculpe, hubo un desfase de la conexión. Siguiente documento, por favor. Sobre el documento, que es el informe de levantamiento de observaciones. ¿Se puede escuchar ahí, señora magistrada? Sí, yo lo puedo ver No, bien, no sé si los demás. Hay un problema de conexión y tengo que poner el celular. Este documento denominado informe de levantamiento de observaciones ya no es necesario tampoco oralizarlo en la medida que ha sido introducido vía la declaración pericial del aperito que ha establecido pues el levantamiento, ¿no? De cada una de las observaciones objeto de interrogatorio. ¿A qué perito se refiere la señora Dajaida? No, Suárez González. Sí, Suárez Dajaira González. González, sí. Ya, gracias. Siguiente documento, que sería el informe 038. Correcto. El informe 038-OAG-OMCR de fecha 25 de abril de 2019, que está dirigido a Gianmarco Paz Mendoza, que es el oficial mayor del Congreso, cuyo asunto se establece el monto mensual otorgado a los congresistas por la semana de representación del literal F del artículo 23 del reglamento. Es importante porque entre los antecedentes se establece la interpretación correcta del inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso, en donde se establecía pues cuál es la función de representación del congresista en el ámbito de su circunscripción para donde había sido elegido. Este punto tenemos que ordenarlo con la siguiente página, por favor. En el primer párrafo se establece que la representación en el sentido moderno obedece a una lógica vinculada al concepto de soberanía nacional, cuya argumentación sostiene que los representantes no representan a una circunscripción en particular, sino a la nación en general. Y por otro lado, que el poder atribuido al representante se confiere en nombre de la nación. Si se considera a la nación como soberana, se deduce que existe una sola voluntad, es decir, la voluntad de la nación,
porque esta debe ser la misma que los representantes autorizados para actuar en su nombre. Por lo tanto, resulta lógico suponer que en este caso los representantes no requieren instrucciones de sus electores para actuar, es decir, no están sujetos a mandato imperativo porque su mandato implica representar la voluntad de la nación, que es la última instancia de su propia voluntad. Esta manera de entender el concepto de soberanía constituye uno de los fundamentos sobre los cuales se erige el sistema de representación moderno. En la siguiente página, por favor. ¿Correcto? En el párrafo segundo, en la parte final del párrafo segundo se establece, esta precisión es importante debido a que el artículo 23, literal F, del reglamento del Congreso del Congreso ha establecido una obligación para que los congresistas se mantengan en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales. Tal disposición, que resulta coherente con el principio de representación, se vuelve incompatible con el mismo al establecer que para este efecto se constituyan durante 5 días laborables continuos al mes a la circunscripción electoral de procedencia. Y concluye el documento. Concluye el documento en las conclusiones, por favor, que la función de representación de los congresistas proviene del mandato de la Constitución Política, que establece que los congresistas son elegidos por voluntad popular, y que por consiguiente la representación parlamentaria es un atributo constitutivo inherente a su naturaleza. En el punto 2 establece, antes de eso, en el punto 1 también se establece en mérito a ello, cuando los congresistas realizan las otras funciones parlamentarias señaladas por la Carta Política, lo hacen en virtud del mandato representativo, lo cual quiere decir que también estaba reconocida la función de portavoz, la función de ministros, en el caso que estos desenvuelvan, pues en el caso de mi patrocinador específicamente la función de portavoz y también como presidente del Congreso que fue. En el segundo conclusión se establece que esta función de representación determinada por la Constitución Política habilita al congresista a ejercer y a desarrollar de manera permanente una serie de actividades y tareas en el ámbito nacional e internacional, lo cual descarta de por sí la obligatoriedad de que los 5 días de representación solamente se circunscriban al distrito electoral para el cual fue elegido. En el 3, en la conclusión 3, en atención al principio de autonomía establecido en el artículo 94 de la Constitución Política y el artículo 3 del Reglamento del Congreso, la mesa directiva, cuyas decisiones son vinculantes para la administración del Congreso, ha aprobado un tratamiento normativo interno sobre los montos entregados a los parlamentarios para el desarrollo de la semana de representación. En este tratamiento se distinguen 2 periodos o 2 etapas. El primero a entregarse, que no vamos a ser objeto de mención porque es sobre hechos que no tienen que ver con la acusación, y en el segundo periodo, actualmente el vigente, la mesa directiva, adoptó el acuerdo 038-2017 del 13 de septiembre del 2017, mediante el cual se aprobó la propuesta de la Dirección General de Administración, descrita en su informe 360-2017, en el que se precisa que en la asignación del apoyo logístico para las actividades de la semana de representación que se le otorga a los congresistas por la suma de 2.800 soles constituye un monto neto luego de la deducción del impuesto a la renta, señalando que en reemplazo de la rendición de cuentas con comprobantes de pago se presente un informe sobre actividades desarrolladas en la semana de representación. Vale decir que la aprobación del acuerdo de mesa 038, los montos entregados tienen la naturaleza jurídica de ingreso sujeto al impuesto conforme a la ley. La semana en el punto 4, en el punto 5, perdón, que es la conclusión que nos interesa, que se dejan sin efectos en los informes 91-2018, el oficio 529, el oficio 184-2019, el 193, el 35-2019, en el que sí le otorgaban la condición de viático a la asignación que se le daba en ese momento a mi patrocinador. Muchas gracias. El Ministerio Público. Gracias, señor director. Este documental acredita que los montos entregados a los señores parlamentarios se precisa que era apoyo logístico para el desarrollo de la semana de representación y se entregaban pues, en forma adelantada y no se encontraban sujetos a rendición de cuentas. Sin embargo, existía la obligación de acreditar la realización de actividades oficiales en las semanas de representación con un informe de actividades, conforme se puede apreciar en las conclusiones, punto número 3, última página. Gracias. La Procuraduría.
Sí, señorita directora de debates, en relación al documento, justamente el análisis en relación al asunto del otorgamiento de una merced mensual a los señores congresistas está determinado en este análisis que resaltamos de fecha 25 de abril del 2019, que no comprende justamente los hechos materia de análisis en relación a la labor que desempeñaba el señor Salaverry en calidad de congresista en la semana de representación. Asimismo, queremos resaltar del análisis de este documento en lo que corresponde a la foja 139. Entonces señala, el ejercicio de la función representativa es el corazón de la relación fiduciaria con la comunidad. La relación representativa es una relación de gestión, es la capacidad de gestionar, señala, desde el Parlamento un vínculo de confianza a partir de una responsabilidad ética, la responsabilidad del representante con quienes le prestan su confianza. Es desde su mandato como el Estado y la sociedad son creados como Estado y una sociedad confiable. Quienes constituyen y definen la relación de confianza son los responsables de la gestión pública a cargo del Congreso. Entonces la Procuraduría también resalta parte del análisis de este documento en relación a la función que debía realizar el señor congresista en lo que se corresponde a las semanas de representación, más allá de haberse definido en qué circunscripción se iba a realizar con un análisis posterior a los hechos por los cuales nos encontramos en esta etapa de juzgamiento. Eso es todo por parte de Procuraduría. Gracias. Señor abogado. Sí, siguiente documental, por favor, doctora. ¿No se le escucha, doctor? Sí, doctora, le decía, el siguiente documento que tenemos es el informe. Siguiente, por favor, baja. Es el informe 360-2017-DGA-CR, el 12 de septiembre de 2017. Correcto, señora magistrada. El documento denominado Informe 360-2017-DGA-CR de fecha Lima, 12 de septiembre de 2017, donde en el dirigido al señor José Francisco Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República, cuyo asunto se establece asignación de gastos por actividades para la semana de representación. Básicamente, este documento es útil, conducente y pertinente porque se establece cuál es el impacto económico en el Congreso, el tratamiento que se le tiene que dar a la asignación otorgada, considerada esta como parte del pago al congresista por la semana de representación. Tal es así que en el punto 2 se establece que mediante informe número 1441-2017 e informe número 1591-2017, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que el impacto presupuestal de aprobarse la sugerencia señalada en el párrafo anterior por el periodo de septiembre a diciembre del presente año y fijo un máximo de 2.800 netos deducidos por el impuesto a la renta, el monto para apoyo logístico dispuesto por el Acuerdo 018-2010 y otorgado por 3 días adicionales de estadía para un trabajador para actos de coordinación para la semana de representación, incluyendo pasajes cuyo gasto asciende a 2.961.900 soles, monto que tendría coberturado con cargo a los saldos de libre disponibilidad que a la fecha proyecta la genérica de gastos 23, bienes y servicios del cierre del presente ejercicio fiscal. En el punto 3 se establece que se propone que los 3 días adicionales de estadía en el párrafo anterior se puedan utilizar en el periodo de 15 días antes o después del inicio de la semana de representación, incluyendo viáticos y pasajes. Asimismo, el monto de asignación de 2.800 netos es aplicable a todos los congresistas sujetos a semana de representación, en concordancia con el nuevo mecanismo de pago, el mismo que se realizará de forma adelantada en la semana de representación. Se dejaría sin efecto el Acuerdo 306-2011. Este documento expresa claramente cuál es la naturaleza jurídica cambiante de viático a un tema de libre disponibilidad para que el congresista pueda utilizarlo en su semana de representación.
y siendo parte de una remuneración no estaba sujeto pues a ningún tipo de control. Bien, el Ministerio Público. Con respecto a ese documento, el Ministerio Público ya fue realizado y analizado con respecto al hecho número 2, motivo por los cuales ya no va a emitir pronunciamiento al respecto. La Procuraduría. Señorita directora de debates, del informe 360-2017 que ha realizado la defensa en relación a la asignación de gastos por actividades de semana de representación, se debe tener en consideración que en ninguno de los puntos se determina un cambio considerándolo a este como una remuneración per se, y así lo establece en ninguno de los parágrafos ni del 1, 2, 3, 4 y 5 que conforman el documento. Eso es todo por Procuraduría. Gracias. Señor abogado. Señora magistrada, de acuerdo al auto de enjuiciamiento, hemos acabado y hemos concluido con las pruebas ofrecidas. Bien. Las demás ya han sido objeto de realización por ofrecimiento punto, como unidad de prueba. Bien, en este estadio vamos a hacer un pequeño receso de unos minutos y los convocamos. Un momento, por favor. Bien, continuamos con la sesión de audiencia y el tribunal, habiendo culminado la actividad probatoria, va a dictar la siguiente resolución. Bien, resolución número 9, Lima, 28 de enero del año 2025. Autos y vistos, habiendo culminado la etapa de actuación probatoria en la etapa de juzgamiento y considerando primero que los hechos objeto de prueba en un proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Se pueden utilizar otros distintos siempre que no vulneren los derechos y garantías de las personas, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por la ley. Uno de los puntos objeto de prueba es el que se refiere a la imputación. Lo expresado fluye del tenor de los artículos 156, numeral 1, y 157, numeral 1 del Código Procesal Penal. 2. El artículo 385, numeral 2 del citado código prevé la denominada prueba de oficio, en virtud de la cual el juez de juzgamiento, una vez culminada la recepción de las pruebas, puede disponer la actuación de nuevos medios probatorios. Los requisitos son que resulten indispensables en el curso del debate o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Una exigencia adicional es que el juez debe cuidar de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. 3. En el caso que nos ocupa, en el acta fiscal del 31 de mayo del 2023, levantada por la fiscal adjunta suprema Silvia Sac Ramos y oralizado en la 11ª sesión de juicio oral del 21 de enero del 2025, se da cuenta de haber verificado mediante información pública la remuneración que perciben los congresistas de la República por diferentes conceptos. De igual forma, en los comprobantes de pago que se les emitió por el Congreso de la República, se hace mención a que existiría una planilla denominada apoyo logístico, asignación dineraria que tendría correlato en la boleta de remuneraciones de los congresistas. En igual sentido, el abogado defensor en sesión de audiencia del 14 de enero del 2025 señaló que la asignación por concepto de apoyo logístico sería un concepto remunerativo, desde el momento que está considerado en la boleta del acusado. De igual manera, en la sesión de hoy ha ratificado ello, por lo que resulta manifiestamente útil acopiar este último documento correspondiente al periodo de enero 2017 a marzo 2018. Cuarto, de otro lado, en el informe final número 25, expediente 136-2018-2020/CEP, suscrito por Yanet Emilia Sánchez Salva, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria del 3 de junio del 2019, oralizado en la 10ª sesión de juicio oral del 21 de enero del 2025, se indica que los informes sobre las semanas de representación y los oficios mediante los cuales se remitieron, que son relevantes en este caso, habrían sido adjuntados como recaudos en el informe de gestión del despacho del congresista Daniel Salaverry, correspondiente al periodo legislativo 2016-2017. Entonces, resulta importante acopiar dicho informe de gestión con sus respectivos recaudos y antecedentes. En consecuencia, los documentos antes mencionados cumplen con los requisitos precisados en el artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal,
Decisión. Por lo tanto, los integrantes de la Sala Penal Especial resuelven admitir como prueba de oficio las siguientes documentales. Boleta de remuneraciones del congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, emitidas en el periodo de enero 2017 a marzo 2018, y B, informe de gestión del despacho del congresista Daniel Salaverry correspondiente al periodo legislativo 2016-2017. En consecuencia, se dispone oficiar al Congreso de la República a fin de recabar dichas documentales y, en todo caso, se insta a las partes a coadyuvar para su acopio prontamente para la sesión siguiente, de ser el caso. Bien, es la decisión de la sala y con ello vamos a suspender la audiencia. De repente le preguntamos al señor fiscal al respecto, doctora Carvajal. Sí, señor fiscal, sobre el particular, si usted puede coadyuvar a recabar dichos documentos. Bien, señora directora de debate, pondremos nuestros mejores oficios para recabar estos documentos. Bien. El abogado defensor. Conforme. Bien. El señor actor civil. Conforme, señorita magistrada. Bien, entonces, en este estadio vamos a suspender la audiencia para continuarla el día martes 4 de febrero a las 2 de la tarde. 4 de febrero, 2 de la tarde. Tiene la palabra el señor presidente. Sí, una consulta. Ese día vamos a practicar esta prueba, la vamos a discutir, y el martes 11 de febrero, vamos a proseguir, ¿se entiende? Entonces, correspondería la requisitoria del señor fiscal Sí, es así, para que se señor prepare, ¿no? O Sí. lo que corresponda, ¿no? Ya, y después el señor procurador, todavía esa misma fecha, en la siguiente sesión, ¿cómo está? El 11 sería ya la requisitoria oral y los alegatos de cierre del actor civil. Y después el 18 de febrero sería el señor abogado defensor del señor Salaverry. Sí, Ya, ok. Y ya después veríamos el tema para que el señor Salaverry ejerza su derecho de defensa. es así, correcto. Sí. Ya, entonces ya escucharon ustedes, por favor, cómo va a ser la próxima programación. Ya, tengan a bien prepararse como ustedes saben hacerlo y se requiere para que haya la debida contradicción. Muchas gracias. Bajo los apercibimientos que corresponden, los esperamos en la próxima sesión. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Permiso.